Aquí meditando en lo que dice la palabra de Dios sobre la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en fuego, las lenguas angelicales y en fin, ¿por qué hay tanta controversia en esta noche hermosa? Pero hay un paralelismo entre lo que ocurre con la salida del pueblo de Dios de Egipto. Nosotros también salimos. Hay un paralelismo con el sacrificio pascual. Obviamente tenemos a Jesús de Nazaret, pero con esa salida, ese contar del Omer, esa medida, nosotros conocemos diferentes medidas por las cuales se utilizan para poder contar cantidades, de la misma manera que ellos usaban el Omer para contar una cantidad. En el caso del maná, pues ya hemos hablado, un Omer por día, por persona, por tienda. Y luego las gavillas, se hacía un mazo y se reunía un Omer. Y se contaban los días durante las 7 semanas. Sumaban 49 días. El conteo comenzó bíblicamente después del día 14, algunos utilizan el 15 o el 16, pero fue la noche después de la Pascua. Al siguiente día comenzó el conteo del Omer y concluyó en el Sinaí, es lo que se cree, en el día 50, pero las semanas se contaron 49 días más uno, las primicias y todo esto que Dios tenía planificado. Pero hay un paralelismo, como dije, con el asunto de Pentecostés en el aposento alto. Tenemos un Pentecostés en el monte Sinaí y se da la ley, y tenemos un Pentecostés en el aposento alto y también se da la ley en cierta forma. Ahora sería escrita en los corazones de los creyentes, aquellos 120. Y es la misma ley, es la misma Torá. Son los primeros 2 mandamientos, porque en esos 2 mandamientos, ese primer amor, se explica y se mantienen esas prioridades. Amarás al Señor tu Dios primeramente y no le hagas nada a nadie que no quieres que te hagan a ti. En fin, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A partir de ahí, pues no le haces nada a tu prójimo. No hay por qué, en realidad, en cierta manera, considerar el resto de los mandamientos, porque ya están considerados. Si amas a tu prójimo y amas a Dios primeramente, todo lo demás cae en su lugar. No hay idolatría, no hay deseos de lo que otros poseen, lo que otros tienen. El amor al dinero es la raíz de todos los males. En fin, todo cuadra, todo cae en su lugar. Pero hay un paralelismo, y es meditando en eso que estaba. Voy a tratar de, nada más brevemente, voltear la cámara, si puedo. Sobre mi cabeza, ahí está la luna, y está, si se puede ver, el planeta Júpiter. Son los dos que se llevan el show en este tiempo, en esta hora, la luna y Júpiter. Pero es ahí va la luna en su ciclo lunar. Hemos hablado tantas veces, unos 28 a 30 días. Es la manera sencilla que Dios dividió el tiempo. Semanas de 7 días, 7 semanas son 49 días y más uno, ahí cayó Pentecostés. De alguna manera Dios sincronizó la salida y el comienzo del contar del Omer con el recibimiento de la ley, la Torá, en el monte Sinaí. Ahí es que se escuchó ese primer shofar que hemos hablado, esa primera trompeta que abrió los cielos, por decirlo así. Una miríada de ángeles estaban en los cielos y hubo grande temor y pavor en la falda del monte. Y de ahí el lenguaje angelical. No sé por qué algunos tienen tropiezo con eso. Y luego el paralelismo de
Lo que ocurrió en el monte de Sión, en el aposento alto, también se oyó una explosión, se oyó un zumbido, una trompeta, un chofar de los cielos, porque esto vino de los cielos, no vino de la tierra. De la misma manera, esas lenguas angelicales repartidas como de fuego, al igual que en el Sinaí, estaban sentadas sobre los que estaban allí presentes. Y algunos, no sé, tratan de sacar cosas y explicar cosas donde no las hay. Es muy sencillo. Las otras lenguas, las glosalías, los dialectos, ya todo eso estaba. Eso Dios lo dio también como un don para que fuera usado por la iglesia. Y Él repartió esos dones de glosalía como Él quiso, con mensajes, con interpretación. Pero las lenguas angelicales son únicas, es el lenguaje del cielo, es como el maná que cayó del cielo. Y entonces eso es lo que hace la diferencia. Sí necesitamos hablar en esas lenguas angelicales. Y de hecho es lo primero que hacemos. Por lo general, cuando alguien es bautizado con Espíritu Santo y fuego, no comienza a hablar en francés o ruso o chino. No, yo pienso que ese primer lenguaje es angelical. Y Pablo habla sobre eso. Hay que leerlo entre líneas en el capítulo 2 del libro de los Hechos, como salta a las glosalías y a a los dialectos. Pues todo el mundo asume que esas lenguas que sirven como sello, son sellados ellos con lenguas de glosalía de esta tierra. Eso salió de la Torre de Babel, o sea, cuando Dios dividió el lenguaje que se hablaba en aquel entonces a causa de lo que Nimrod hizo, ahí nacieron todos los lenguajes y dialectos de la tierra. La importancia la tiene lo que vino del cielo, no lo que sale de la tierra. Entonces, es como yo pienso, y tenemos el Espíritu Santo también, y podemos entender estas cosas por medio de lo espiritual a lo espiritual. No hay que enredarse, ¿no? Volviendo a este asunto de las lenguas, y no sé por qué algunos se ahogan en un vaso de agua, ¿no? Es mejor, y yo les digo a las personas con mucho amor y mucho temor, busca esa llenura del Espíritu Santo. Busca ese bautismo en fuego y después hablamos. Es lo que yo le digo. Cuando hayas recibido el bautismo en fuego y hayas hablado en esas lenguas angelicales, ¿no? Entonces hablamos. Pero mientras eso no ocurra en tu vida, pues entonces vas a pensar normalmente, como decimos. Vas a pensar con el intelecto que Dios te ha dado, con lo que has aprendido de la Biblia, y sea académico, sea lo que sea, pero hay algo diferente cuando el Señor te bautiza con Espíritu Santo y fuego. Te da la mente de Cristo. Y es ahí la conexión. La mente de Cristo. Algunos dirán, estás loco, Carlos, estás pensando en ciencia ficción. No es ciencia ficción, ¿no? Hay milagros, hay prodigios, hay señales, hay cosas sobrenaturales. Y esto no es telepatía, no, es la mente de Cristo. Por la llenura del Espíritu Santo, podremos traer nuestros pensamientos sujetos a la obediencia bajo la mente de Cristo. Él no te va a obligar. Solo lo que tenemos que hacer es no resistir, no argumentar con el Señor. Ya tú sabes lo que conviene y lo que no conviene. Tenemos la palabra profética, tenemos la palabra escrita, pero tenemos la palabra ungida por el Espíritu Santo, el mismo que la inspiró, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos lo que somos en Él. Es necesario esa mente. Yo quiero esa mente de Cristo, pero no podemos apreciarla hasta que no la recibimos, no la tenemos. Esto no es un juego, no es para que hoy la tienes y mañana no. El Espíritu Santo no te va a soltar tan fácilmente. De la única manera que tú puedes quedarte otra vez como si estuvieras tal vez en un estado peor a lo que estabas antes, es si rechazas al Señor, si lo contristas a Él, al Espíritu Santo, hasta un punto en que ya Él te va a decir, no me quieres, entonces, ¿para qué voy a
a ungirte? ¿Para qué voy a santificar este templo que no me quiere? Somos templo del Espíritu Santo. Es necesario que apreciemos lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en nuestras vidas. Santidad simplemente quiere decir que somos separados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, que tenemos la mente de Cristo. Entonces ya no pensamos ni razonamos así. Cuando viene un argumento, viene la tentación, siempre habrá una salida porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando alguien hable de las lenguas, yo digo, no, y ruego en cierta manera que las personas busquen ese bautismo en fuego, esa llenura del Espíritu Santo, esas lenguas angelicales antes de hablar del tema. Y luego no es para tratar de convencer a nadie por la fuerza, sino que cada cual tendrá que decidir, conforme a tu fe será hecho. Así dice también el Señor. No vamos a hacer un argumento, digamos, un ritual, no vamos a hacer algo que se compara en cierta manera a lo que hicieron ya los que vinieron antes, los religiosos, los fariseos, los dictadores religiosos, ¿no? Que a la larga quieren hacer quieren traer su propia agenda, ¿no? Y Dios no trabaja así. Es necesario obedecer a Dios antes que nada más. Vamos a abrir nuestros corazones al Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestros corazones a lo que Dios vino a hacer, ¿no? A lo suyo vino. Y nosotros somos de Él, no vamos a defraudarle, ¿no? Juan llegó a decir, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero Juan también dijo, y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en Hechos 1:8, Él dio la orden, Jesús, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, ¿no? Él estará no solamente con vosotros, sino también en vosotros. O sea que nos ha hecho templos, casa de Dios. Así que oremos sobre estas cosas porque estamos viviendo unos tiempos difíciles y es necesario tener una mente que pueda pensar sin juzgar, sin condenar, pero que pueda pensar transparentemente. Y reconocemos nuestra incapacidad. Si hemos faltado, necesitamos arrepentirnos. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. El que crea estar firme, cuidado que no caiga. Así que vamos a depender de Él cada día. Y Él te hablará en sueños, te hablará en visiones, te hablará con su palabra, te hablará por todos medios, porque Él te ama. Entonces, busquemos las cosas de arriba. Tú quieres lo que viene del cielo, de donde viene nuestro socorro. Él que hizo los cielos y la tierra, Él que mandó el maná en el desierto, ¿no? Cuando ellos estaban pidiendo codornices, carne. Que Dios continúe obrando milagrosamente sobre cada uno de nosotros. Así que ya será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.